Es falsa la afirmación de la Presidencia de la República al rechazar su participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias, así como su afirmación de que la política y la práctica diaria de la comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Mi exposición dejará al descubierto los alcances de sus acciones y la injerencia de sus presiones en este asunto, dejando en claro que sí mezclaron lo uno con lo otro. Si te callas, te doy. Si no obedeces, te quito. Las acusaciones esgrimidas por el presidente de MBS carecen de sustento y buscan contaminar una decisión técnica en materia de telecomunicaciones relacionada con la banda 2.5, que lejos de los argumentos políticos, tiene que ver única y exclusivamente con que MBS no quiso pagarle a los mexicanos lo que la banda cuesta, 27,000 millones de pesos, o sujetarse a proceso competitivo de licitación para explotarla. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa que dedicaremos a este tema que, bueno, de varias maneras nos involucra, pero que está colocando a un grupo empresarial y a la presidencia de la República en una muy fuerte confrontación en México. Cito lo que la agencia de noticias Notimex informa a través de un cable. La vocera presidencial Alejandra Sota dijo hoy que es Joaquín Vargas y no el gobierno federal quien atenta contra la libertad de expresión, en referencia a las afirmaciones realizadas por el empresario en el sentido de haber sido objeto de supuestas presiones de Los Pinos en el contexto de la disputa sobre la banda ancha del 2.5 GHz. En otra parte de esta comunicación se dice que Joaquín Vargas, tal como lo vimos, difundió mensajes y comunicaciones electrónicas sostenidas con la propia Alejandra Sota y el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, cuyos contenidos están inscritos en la disputa por la banda 2.5 y comentarios que hice a una manta mostrada en San Lázaro por legisladores de izquierda, particularmente el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues ahí está un conjunto de declaraciones de la presidencia y de Joaquín Vargas mostrando, como digo, estos elementos, estas conversaciones, estas comunicaciones sostenidas con la presidencia a través de Alejandra Sota y del secretario del Trabajo, Javier Lozano. He invitado a este programa, y le aprecio mucho que acuda aquí, a un colega periodista que aprecio en su análisis y en su mirada de las cosas, y que nos permitirá pues un análisis que involucra varios elementos, uno de ellos a la propia periodista que está pues conversando contigo, Jorge. Difícil circunstancia en términos de algo que, bueno, desde luego nos parece importante en términos de comunicación y de periodismo, y que, bueno, pues ha dejado ahí un conjunto de situaciones, de informaciones como nunca habíamos visto, la exhibición cruda, el desnudar comunicaciones directas entre el ámbito privado y el ámbito público de esta magnitud. Así que, Jorge Cepeda, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, buenas noches. Pues de hecho, el periodismo en el ojo del huracán, y en particular la periodista que tengo enfrente. Resultado, yo creo, Carmen, de algo que está pasando en las telecomunicaciones en nuestro país, que no son el resultado de un diseño de unas políticas públicas claras de cara al interés público, sino más bien parecería que es el resultado de la arbitrariedad, por un lado, del Ejecutivo cuando toma decisiones sobre el tema de telecomunicaciones, y segundo y más importante, de la rebatinga que se dan los grandes grupos de poder sobre este espacio de telecomunicaciones. Y eso deja a los empresarios que están metidos en el asunto en tal debilidad frente a la ausencia, digamos, de un marco jurídico, de una estrategia definida, y frente a los manotazos, los deja en un marco de vulnerabilidad, de debilidad tal, que son fácil presa de las presiones políticas, técnicas, administrativas, según esto, en donde sale perdiendo al final
el periodismo, ¿no? Porque lo que hizo hoy Joaquín Vargas es un poco los exhibo y en el proceso me exhibo, ¿no? Hay una parte, incluso me parece valiente, pero también penosa, en toda esta relato que nos hace Joaquín Vargas de la manera en que en aquellos días de febrero del año pasado, cuando fuiste despedida por sacar una nota polémica sobre Felipe Calderón y sus hábitos o no festivos, a partir de un hecho que, como bien dices, se había dado en el Congreso como una manta, las actitudes del empresario son claramente de tal debilidad, tal fragilidad, que está evidentemente dispuesta a ofrecer la posición de su periodista estrella de esta señal de MBS a cambio de proteger el interés mayor patrimonial que le representa el enorme peso que puede tener la banda 2.5, ¿no? Yo creo que ese es el gran telón de fondo, antes de entrar a los detalles, que explica el fenómeno que estamos viviendo y que no se resume sino en el hecho de que al final el periodismo en este país sigue siendo presa, o el buen periodismo sigue siendo presa de los intereses de los grandes grupos económicos y del poder político. Eso es lo que corresponde al periodismo, sin duda. Lo que estás planteando cruza de lado a lado la historia de este país en muchos sentidos y la historia de los medios de comunicación, particularmente los electrónicos y los que están relacionados con el tema de las concesiones en México. Y eso nos lleva precisamente a la gran exhibición también del grado de discrecionalidad que perdura de un elemento de esa índole, lo que debería ser resuelto esencialmente con criterios jurídicos, técnicos y económicos, se introducen en este caso y en tantos otros en la historia de este país elementos de carácter político, discrecional del poder político, que efectivamente deja en condición de vulnerabilidad a los actores económicos y empresariales y periodísticos, todo junto. Estamos además frente a un tema muy importante, porque en este momento de la historia en México no hay la explotación de una banda ancha del 2.5 que le permita tener a la sociedad un acceso a internet rápido y barato como tantos otros países sí lo tienen. Es otro elemento que aparece muy subrayado en el asunto. Como haya sido, han pasado años sin que ese tema esté resuelto y sin que la sociedad mexicana acceda a ese elemento. Yo creo que ese es el... Por las razones que acaben siendo las que pues se justifiquen una situación así. El gobierno federal en toda esta coyuntura se refugia en el hecho de que se trata de una decisión económica y técnica. Es decir, la posibilidad de una valoración de la banda que alcanza los 20 y tantos mil millones de pesos para Vargas y el grupo MBS, el concesionario actual de la banda, valía 11 mil millones de pesos, es lo que estaba dispuesto a ofrecer. En términos económicos, parecería que la negociación podría haber seguido vigente, no fue así. En términos técnicos, la verdad ha alcanzado ribetes bastante sofisticados. Lo que nadie nos puede quitar la idea es que se trata también de una decisión política y hay varios elementos que así lo sugieren, Carmen. Desde luego, desde el involucramiento original de parte de comunicación social de la presidencia cuando tu despido, hay muy pocas dudas de que la carta original que se te pedía a ti leer como condición para mantener el noticiero o tu posición en el noticiero había sido redactada en Los Pinos. Incluso hoy en la rueda de prensa Alejandra Sota, cuando es preguntada puntualmente sobre el tema, se refugia en una fórmula de no, fuimos consultados sobre la carta, hicimos algunas observaciones y finalmente Joaquín es quien se la presenta a Carmen Aristegui exigiéndole que la lea, una carta cuyo texto es verdaderamente vergonzoso para cualquier periodista de asumir, digamos, y creo que tú con todo tu derecho y tu dignidad profesional hiciste lo correcto, porque era una carta diseñada desde Los Pinos, prácticamente indigna y obsecuente, ¿no? Pero me parece ahí que hay una primera intervención política
que es muy clara. Y una segunda en el hecho de que hay presiones frente a la vulnerabilidad del empresario, en donde se pone sobre la mesa la concesión que él está debatiendo en ese momento. Hay muy pocas dudas en que de dónde partió en el huevo y la gallina, de si fue Joaquín el que dijo, oye, me preocupa la concesión, y entonces el otro aprovechó para decir, pues tienes toda la razón de preocuparte porque está ofendiendo esta periodista al presidente y tu concesión está en peligro. ¿Quién dijo quién, qué cosa primero? Solo lo sabrán al final los propios actores, pero es evidente que estuvo siempre sobre la mesa y hay muchas muestras al respecto, ¿no? Y tercero, yo diría, Carmen, la decisión hoy, 3 meses antes de que termine este gobierno, huele a pescado, ¿no? Y a pescado no precisamente en buen estado. Déjame hacer una pausa y nos cuentes. Por supuesto. Sin mayor preámbulo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, poniendo una mano sobre la carpeta y con la otra apuntando al retrato del presidente que estaba a sus espaldas, me advirtió lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación a un supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión.